Bueno, para los que no me conocen, soy Vania Jutronic, soy descendiente croata y hoy día chileno-croata, de profesión psicóloga y terapeuta MDR, que es un enfoque un enfoque basado en neurociencias para trabajar el psicotrauma, ¿sí? Y bueno, este conversatorio está auspiciado por la Oficina para Croatas que viven fuera de Croacia, ¿sí? Y en esta oportunidad yo invité a Ana María Loyola, con quien fuimos compañeras del aprendizaje del idioma croata en Rijeka, ciudad que yo quiero mucho, que la tengo en mi corazón. Hoy día no vivo ahí, estoy en Zagreb. Así que, Ana María, el Eh, micrófono es tuyo. bueno, mi nombre es Ana María Loyola, yo también soy chilena, no soy croata, soy esposa de croata y soy de formación psicopedagoga y también soy instructora de idiomas español y portugués. Yo de alguna manera les quiero contar mi vivencia como aprendiz de idioma. ¿Y por qué yo enseño idioma portugués? Porque yo a los 8 años yo emigré de Chile, me fui a Perú. Ahí tuve la experiencia de las primeras veces no entender nada del idioma peruano, que a pesar de ser español. Después, a los 13 años, me fui a Brasil. Ahí viví toda mi adolescencia y juventud en Brasil, por lo tanto, aprendí muy bien el idioma portugués. Después me volví a Chile, donde me formé como psicopedagoga, formé a mis hijos y ahora, digamos, a los 63 años, con mi marido decidimos emigrar a Croacia porque mi marido adquirió la ciudadanía y vivir esta experiencia, ¿cierto? Vivir la experiencia de aprender un nuevo idioma y todo lo que involucra el aprendizaje de este nuevo idioma. Bueno, y por mi parte, claro, también surge este conversatorio. Justamente por lo que contaba Ana María, por nuestra experiencia aprendiendo el idioma y por los procesos que hemos pasado aprendiendo el idioma que quisimos compartir, sin el ánimo de desmotivar a nadie en lo absoluto, muy por el contrario, con el ánimo de eh, que nos tratemos bien, que seamos, como dice mi maestra, que seamos bonitos con nosotros mismos, amables con nosotros mismos y tenerse mucha paciencia. ¿Sí? Entonces voy a retomar algunos conceptos que tomamos así central y muy cortitos que tocamos en el conversatorio anterior, que tenía que ver con la migración voluntaria. Decíamos en el conversatorio anterior que la migración voluntaria es una migración por decisión personal, pero justamente por ese tema es esa decisión a veces está como expuesta a cierta presión social y a ciertas expectativas de los otros, ¿sí? Eh, Cierta presión social que muchas veces lo que nos pasa cuando migramos lo vivimos muy en soledad, porque el otro pareciera no entender, ¿sí? Como que no hubiese un retorno con respecto a el proceso que uno está viviendo, ¿sí? Uno de esos procesos, el aprendizaje del idioma, así como, y aprendiste croata y tanto tiempo que lleva y sin aprender el croata. Bueno, también decíamos, ¿cierto?, que en esta migración voluntaria no estamos viviendo en paralelo dos procesos. Uno que tiene que ver con el duelo migratorio, que decíamos que es un duelo por muchas cosas, por la pertenencia, por la cultura, por la comida, entre ellos también el idioma, ¿sí? Y el estrés por choque cultural, y es un proceso emocional que tiene que ver con la adaptación. Entonces, estamos en paralelo, viviéndonos, experimentando las pérdidas, viviendo el duelo, ¿sí? Reorganizándonos internamente y en paralelo, ¿sí? Estamos
pasando por esta situación de estrés, desde que preparamos el viaje hasta que llegamos y tratamos de integrarnos. Entonces, se nos activa, o yo digo, se nos activa el modo sobrevivencia, ¿sí? Que es el modo sobrevivencia para superar la experiencia y poder adaptarnos al entorno. Entonces pasa la lámina siguiente y estamos en esa situación, viviendo nuestros procesos en paralelo y además entramos a aprender el idioma. Y para aprender el idioma, ¿sí? Necesitamos que nuestro cerebro esté integrado. ¿Y qué quiero decir con esto? Dentro de nuestro cerebro tenemos tres cerebros, como muestra ahí la lámina, ¿sí? Tenemos el cerebro que se le ha llamado reptil, que es el cerebro más básico, que es el cerebro de la sobrevivencia. Tenemos el cerebro mamífero, ¿sí? Que es el que está relacionado con cómo nos vinculamos con otros. Está relacionado también eh, sí, con cómo nos comunicamos con otros. Y el neocórtex, ¿sí? O el prefrontal, que tiene que ver con la planificación, con el lenguaje también. Entonces, cuando digo, estamos en una situación de estrés y lo que está activado es nuestro modo sobrevivencia, es nuestro cerebro reptil. Entonces, tal como lo muestra la figura acá, estamos con el dedito ahí como en el medio, que es lo que representa el cerebro reptil, con todo lo, con todo lo demás hiperactivado, hipervigilante, ¿sí? Pero para aprender necesitamos entonces que nuestro manito quede así, como se muestra en la figura, con nuestros tres cerebros en un eje. Si no, es muy difícil aprender. En modo sobrevivencia, que estamos en eso, nuestro cerebro está ocupado en sobrevivir, es muy difícil aprender, ¿sí? Entonces, les decía, y estamos en ese proceso cuando entramos en el contexto de eh, que en general el aprendizaje del idioma Croacia, aquí en Croacia, sea en un contexto que tiene que ver con la academia, que tiene que ver con facultades, con la facultad de filosofía en general. Entonces, eso evoca memorias que tienen que ver con cómo adquirimos el lenguaje y cómo fue nuestro proceso de escolarización. Y aquí Ana María nos va a explicar un poquito también cómo se va adquiriendo el lenguaje, cómo aprendemos. Mm. Ya. Eh, el lenguaje, empecemos por lo que es la lengua materna. La lengua materna es como es el primer idioma que uno adquiere. Es el idioma que son los primeros sonidos que uno escucha cuando está en la guatita de la mamá y cuando uno nace son los primeros sonidos que uno escucha. Y ese es considerado la lengua materna. Uno lo va adquiriendo de manera natural porque lo va adquiriendo en la medida que uno interactúa, que el bebé, ¿no es cierto?, va interactuando primero con los padres, después con los parientes, y después ya se va adquiriendo cuando el niño interactúa con los vecinos, después con los compañeros de curso, pero se va adquiriendo de manera natural, que es distinto de cuando se adquiere un idioma, porque el idioma no se adquiere de manera natural, es una forma más interactiva, o sea, uno tiene que poner algo de su parte, tiene que dejar de lado algunas cosas como para aprender este nuevo idioma. Por otro lado, también esa lengua es esencial para el aprendizaje de un nuevo idioma. Y cuando la habilidad de este idioma, de nuestra lengua materna, es incompleta, obviamente que eso dificulta el aprendizaje de este segundo idioma. Por ejemplo, yo les cuento cuando hay un niño en el colegio que tiene dificultades o que a la base ha tenido problemas de lenguaje, generalmente se pide o evolución diferenciada o definitivamente que no curse el idioma inglés porque se le complica mucho. Por eso entonces que la lengua materna es esencial para ese aprendizaje. La habilidad incompleta no solamente tiene que ver con lo lingüístico o lo neurológico, si hay una inmadurez neurológica o una inmadurez lingüística, también tiene que ver con lo social.
Cuando hay contextos sociales más deprimidos en lo que es el lenguaje, el niño también empieza a tener dificultades en el aprendizaje tanto de su lengua materna como de un nuevo aprendizaje. Y es importante también que la lengua, el lenguaje que uno va adquiriendo y este idioma que uno va adquiriendo va de alguna manera formando nuestro cerebro, va formando nuestra estructura mental por la cantidad las neuronas que se van conectando. Entonces uno va formando una manera de ser, una manera de pensar y una estructura mental. Y bueno, y aquí obviamente que la lengua, este lenguaje es importante, es absolutamente básico y es una de las bases para lo que es el aprendizaje y la educación. Ahora, vamos a ver qué es aprender entonces. El aprender, estamos en el tema de aprender un idioma, el aprender está relacionado con todas las vivencias que uno tiene a lo largo de la vida. Es las vivencias que uno tiene inclusive cuando uno está en el vientre materno, o sea, en el vientre de la mamá, uno también está viviendo experiencia. Cuando la mamá habla, cuando la mamá está enojada, cuando la mamá está triste, todas esas experiencias uno las adquiere como aprendizaje. Después, bueno, después cuando uno es niño, todo lo que uno ve, todo lo que uno escucha, eh, todo lo que uno observa, ¿no es cierto? Todo lo que uno va aprendiendo del medio y todas esas son experiencias que son la base del aprendizaje. Eso es aprender. Y estas experiencias, estas vivencias, nos van generando ciertos cambios. Nosotros vamos aprendiendo y vamos generando cambios, tanto de conocimientos como de conductas. Por eso que cuando uno tiene, por ejemplo, vivencia traumática, nuestras conductas son de determinada manera. Cuando uno tiene, por ejemplo, uno puede tener una conducta agresiva, uno puede tener una conducta amorosa, uno puede tener una conducta deshonesta también de acuerdo a las experiencias que uno va viviendo, ¿ya? Y este conocimiento se va dando a lo largo de toda la vida. Nosotros en este momento estamos aprendiendo. Para las que van a ir, para las que ya están, también estamos aprendiendo, ¿no es cierto? Y a la base de este aprender está la memoria, está la atención y también está la emoción. Como nosotros vamos, también son factores súper importantes en lo que es el aprender. Ahora, para aprender un nuevo idioma, hay varios factores que intervienen en este aprendizaje de un nuevo idioma. Está en primer lugar, yo siempre lo pongo como la etapa de la adquisición, que tiene que ver también con la edad en la que uno adquiere. Por ejemplo, yo tengo la experiencia de haber aprendido el idioma portugués a los 13 años y el idioma croata a los 63, 64 años, ¿no es cierto? Esa etapa es distinta. Por otro lado, también eso yo lo relaciono inmediatamente con las características del idioma nativo. Es totalmente distinto cuando uno aprende un idioma que tiene la misma raíz, ¿no es cierto? Las lenguas romances que son el portugués, el italiano, el francés, el- facilita mucho más, justamente como lo que yo les decía anteriormente, es porque uno tiene una estructura mental que el croata, que tiene su origen es el eslavo, y el eslavo tiene también una estructura mental distinta a la nuestra, distinta a las que hablamos español. Entonces, ese también es un factor que puede intervenir en el aprendizaje de este nuevo idioma. Está también el factor emocional. Cómo nosotros estamos emocionalmente, ahí Vania va a tocar un poquitito más el factor emocional que interviene en este aprendizaje de idioma. El canal de aprendizaje. Nosotros tenemos tres canales de aprendizaje, que son el visual, auditivo y kinestésico. Y obviamente, dependiendo del canal de aprendizaje, uno puede aprender de mejor manera utilizando el canal en el que uno está, el que uno tiene más desarrollado. Lo voy a tocar un poquito más adelante. Voy a hablar más sobre los canales de aprendizaje.
El entorno de aprendizaje también es importante. ¿Por qué? Porque eso depende, es los profesores, el método, la gente con la que uno se rodea, los compañeros, la universidad, inclusive la ciudad donde uno está, el clima, todo eso que va en torno al aprendizaje del nuevo idioma también puede intervenir de manera más positiva o puede interferir un poquito más. Por otro lado está la motivación. O sea, ¿qué fue lo que nos motivó a aprender este idioma? A mí me motivó a aprender este idioma porque yo quería vivir esta nueva experiencia, sobre todo el croata, ¿no es cierto? Ir a Croacia. Croacia es un país tremendamente atractivo. Hoy en día se habla de que Croacia es lindo, dependiendo de la ciudad donde uno está, dependiendo del clima. La motivación también tiene que ver si yo fui porque yo quise vivir esta experiencia, que está justamente relacionado con este tema, ¿no es cierto? De cuando es uno el que toma la decisión a cuando uno se ve obligado a aprender el idioma, como mi experiencia, que cuando yo fui a los 13 años, me fui a Brasil, fui obligada a aprender el idioma, yo lo tenía que aprender sí o sí, porque o si no, yo llegué a Brasil un día domingo y el día lunes yo tenía clase. Entonces, tuve que aprenderlo sí o sí a la fuerza. La diferencia, obviamente, que el idioma es mucho más fácil por ser de la misma rama. Y por otro lado, también es sumamente importante, un factor importante es cuáles fueron nuestras experiencias previas de aprendizaje, tanto en la etapa escolar como en el lenguaje. Aquí Vania va un poco más sobre eso. Sí. Y aquí vamos acercándonos un punto. Si esas experiencias previas de aprendizaje fueron experiencias adversas, tempranas, digo tempranas de la temprana infancia, eso va a generar eh, creencias profundas acerca de mí, que desde cierto enfoque se le ha llamado esquema, que me van a dar unos lentes para mirar el mundo, ¿sí? Y esos lentes para mirar el mundo, de alguna manera, van a determinar cómo yo sienta, cómo yo piense, mi percepción, van a dirigir mi percepción. Y en esos términos, esos esquemas se pueden convertir en una trampa vital. Por ejemplo, un esquema está relacionado con el fracaso, que es lo profundo, 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 creer que yo soy un fracaso. A propósito de estas experiencias tempranas previas del aprendizaje, ¿sí? Porque el profesor me trató mal, o porque el entrenador del deporte me trató mal, o porque incluso mis papás me hicieron sentir que no era suficiente. Por ejemplo, es como el típico comentario muy desde mi época, ¿no? Yo esperaría que los padres de hoy día no hicieran estos comentarios. Pero cuando uno había hecho su mejor esfuerzo por sacarse la nota, y es como, con tu deber cumple. ¡Oh, qué matador! Bueno, ese comentario que nuestros padres de mi generación creyeron que era algo inocuo, no lo fue, ¿sí? Porque entonces en lo profundo, lo profundo, lo profundo se crea un esquema en mí de que nunca es suficiente, por ejemplo, o de que tengo que hacerlo súper, hiper perfecto, ¿sí? ¿Por qué se convierte en una trampa vital? Porque yo me quiero desplegar, yo quiero aprender, pero si está esta idea operando por debajo, me va a jugar en contra, ¿sí? Va a tensionar, se voy a estar en una tensión constante. Y esto podría generar entonces, o esto más bien origina, una suerte de circuito traumático. ¿Por qué circuito traumático? Porque estamos en una suerte de loops. Es un loops que se nos puede repetir en distintos momentos de la vida, ¿sí? Sobre todo el que tiene que ver con este esquema, que es el esquema fracaso, eh, que hay ciertas situaciones que nos activan ese esquema, nos activan esas creencias. Entonces, tenemos un disparador, ¿sí? Momento actual, un disparador. Y lo voy a llevar al contexto aprendizaje en idioma croata, donde, por ejemplo, estando en clase, ¿sí? La profesora pregunta algo y uno se queda en blanco o responde mal o, en fin, eso, esa acción que puede ser ingenua, inocua o nada, puede disparar.
una memoria, ¿sí? De una experiencia adversa temprana en mi época escolar o una experiencia adversa temprana en cómo adquirí yo el lenguaje, ¿sí? Entonces, ese disparador, ese estímulo, que se ve como algo simple hoy día, dispara en una memoria antigua, ¿sí? Y en el fondo toca una parte de mí que se siente vulnerable, ¿sí? Toca esa parte de mí que se siente vulnerable y activa entonces una voz crítica, que lo más probable es que esa voz crítica se originó también en ese momento temprano, ¿sí? Por ejemplo, esto mismo que les decía, hice mi mejor esfuerzo, todo mi esfuerzo, y lo que recibo es con tu deber cumple. ¿Qué me hace sentir? Apenada, frustrada, eh, momento actual. Y a lo mejor súper exigida también en ese momento. Momento actual. Mi mejor esfuerzo en la prueba y no es suficiente. Nunca es suficiente. ¿Sí? Entonces activa una creencia o puede activar una voz crítica. No, no hiciste lo suficiente. Te faltó. Porque tú deberías. Porque tú tendrías. ¿Sí? Eh, o, o eres tonta. O no sirves para esto. ¿Sí? Se activa esa voz crítica y se activan también partes de nosotros, ¿sí? Que se traducen en acciones más bien, y esas partes de nosotros que se traducen en acciones, en el fondo lo que quieren evitar es que conectemos con esa parte de nosotros que se siente herida o vulnerable. Y hay tres maneras en lo grueso de responder a eso. Una es decir, me rindo, me rindo, me la creo que no me la puedo, me la creo que soy tonta, o me la creo que debería y debería hacer mucho, 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 mucho esfuerzo, ¿sí? Otra manera de responder a eso es, digo, modo huida activado, es no quiero, no quiero que esto me duela. Y cuando no quiero que esto me duela, ¿qué puedo empezar a hacer? Me puedo poner bueno para la fiesta, o me puedo incluso aislar, ¿sí? Todo lo que implique huir, no conectar con eso que me duele. O me puedo poner sobrecompensador. ¿Qué significa eso? No, la metodología de aprendizaje es más. Sirve, la profe es mala, o sea, como poner afuera, ¿sí? Porque no quiero que nadie note que a mí, en el fondo, eh, me está doliendo esta situación. Entonces, ¿qué podemos hacer para interrumpir este circuito? Primero es, em, ¿qué es lo que yo me digo en esos momentos? ¿Qué es lo que me estoy diciendo? ¿Sí? ¿Cómo me estoy tratando? Y si esa manera de cómo me estoy tratando me sirve, me ayuda a avanzar en mi proceso. ¿Sí? ¿Ok? ¿Cómo lidio yo con mi vulnerabilidad? ¿Soy capaz de sostenerme? ¿Soy capaz de verme vulnerable yo adulto en una situación que me evoca situaciones infantiles? ¿Sí? ¿Puedo verme como un niño? ¿Puedo tomarme en ese momento? Porque además ya estamos con una cierta fragilidad en esto de que venimos de un proceso viviendo las pérdidas del duelo migratorio, la situación de estrés, más esto. O sea, estamos en un momento que es como de fragilidad. ¿Cómo me veo yo con eso? ¿Sí? Con mi propia vulnerabilidad. Y lo otro es cómo estoy respondiendo a eso. No, ya no quiero ir a clase. Me empiezo a aislar, tampoco me quiero juntar con la gente, ¿sí? Cuando lo que más nos ayuda justamente también en nuestro proceso de migración tiene que ver con hacer red, ¿sí? Hacer red, vincularnos con otros. Y aquí creo que una pregunta que podría ayudar mucho es, ¿cómo aprendí? Porque además, ok, por estar con este esquema, con estos lentes puestos, miramos lo que no hay, miramos la carencia, pero más bien la invitación es a poner el foco en lo que sí podemos,
en lo que sí logramos. Por ejemplo, Ana María contaba, yo me vine a mis 60 y tantos a estudiar croata. Chapó, chapó. ¿Cuáles fueron tus logros? ¿Sí? Yo antes de venirme a Croacia conocí a una mujer exquisita, hermosa, que cuando yo antes de venirme, que eso fue hace como casi 3 años, ella ya tenía 78. Y había estado 2 años antes acá, aprendiendo el idioma. Y no lo siguió, me dijo, mi experiencia, mi know-how, es que ella es bailarina, mi experiencia, mi know-how está en el cuerpo, no estaba en esto de estudiar, de lo mental, de la materia. Entonces le fue muy difícil, ¿sí? Pero ¿cuáles fueron sus logros ahí? Yo, bueno, además de haber compartido con sus compañeros, qué sé yo, em, pero chapó por haberse atrevido, ¿no? Por haber mirado esos pequeños logros también, pequeños grandes logros, más bien me atrevería a decir, ¿sí? Bueno, y lo otro, y ahora sí, Carly, a la siguiente, ¿cómo manejamos nuestro estrés? Un poco lo mencionamos en el conversatorio anterior, ¿sí? Pero yo más bien me centraría en que la base es que nosotros podamos cuidar nuestra higiene del sueño, ¿sí? Que podamos cuidar nuestras horas de sueño, ¿sí? Hoy día hay estudios, además, que hablan de una conexión entre nuestro intestino y nuestro cerebro. Entonces, el comer balanceado. ¿Mm? Y lo que no dije hace un rato, em, a propósito, ¿qué es lo que calma a este cerebro que tiene que ver con el cerebro reptil, que es el cerebro de la sobrevivencia? Ese cerebro necesita la seguridad, ¿sí? Y la naturaleza es muy propicia para eso. Entonces, si puedo hacer una caminata, si me puedo conectar con la naturaleza. También hablábamos en el conversatorio anterior de cómo hacer hogar, ¿sí? Porque el hacer hogar es lo que le da a este cerebro reptil la seguridad, ¿sí? Y lo tranquiliza. Además de todo lo que sale así, de hacer la meditación, Ana María también nos compartía, ¿cierto?, de que a ella le había ayudado mucho a poder hacer meditación. Otra compañera nos hablaba de haber escogido ciertos lugares que ella los hizo como propio, que los hizo como su hogar, ¿cierto? Por ir a ese cafecito, donde ese cafecito la hacía sentir cómoda, y eso es un poquito invitarlos también a buscar. Ana María. Y dentro de este hacerse cariño, buscar cómo ir bajando los niveles de estrés, tenemos que ver también cuál es el beneficio de aprender un idioma, ¿no es cierto? Aparte de todo el estrés, todo este duelo, ¿no es cierto? De migrar, de dejar, uno deja familia, deja, vaya, hablaba, costumbres, alimentos, una manera de pensar, una manera de observar, una cultura distinta. Dentro de esto, busquemos entonces cuáles son los beneficios para nosotros de aprender este idioma. Veamos el lado positivo, veamos el lado bueno de aprender un idioma, sobre todo un idioma como el croata, ¿no es cierto?, que es tan distinto al nuestro. Entonces, aquí, según varios estudios, ¿no es cierto?, aumenta el volumen del cerebro, hay miles de conexiones neurológicas nuevas que se están haciendo en este esfuerzo. Uno afina el oído, ¿por qué? Porque uno tiene que aprender a distinguir, por ejemplo, sobre todo en el croata, uno tiene que aprender a distinguir cuando una vocal suena de una manera, cuando suena más abierta, más cerrada, más. Entonces, y no solamente uno tiene que afinar el oído para escuchar, sino que también para poder pronunciarlo. Uno tiene que aprender y reestructurar toda su estructura oral para poder emitir ese sonido. Porque cuando nosotros nos formamos en un cierto idioma, toda la boca se estructura, todos los músculos, para pronunciar ciertos sonidos y no otros. Pero a la medida que uno puede ir ejercitando, haciendo distintos ejercicios,
uno puede ir aprendiendo a emitir también estos sonidos. Y en eso entonces también hay toda una reconfiguración de la boca, de la garganta, el oído, ayuda a tomar decisiones más razonables. ¿Por qué? Porque a la medida que uno empieza a hablar, uno empieza a interactuar con el resto, uno empieza a sentirse más seguro. En la medida que uno siente que va adquiriendo el idioma, que lo está aprendiendo, se siente más seguro. El sentirse más seguro ayuda a la autoestima. Hay una autoestima que se va aumentando, va mejorando. Y cuando uno tiene esa autoestima, ese estrés más dominado, siente, entonces uno puede ir tomando decisiones un poquito más razonadas, no impulsivamente. Bueno, hay otros beneficios también que es aumenta la capacidad de atención, la memoria, aumenta las capacidades cognitivas, la ejecución de varias tareas al mismo tiempo. Y también hay un estudio, ¿no es cierto?, que dice que retarda la aparición de la demencia en la vejez. De hecho, muchos neurólogos pues, que trabajan ya con más adultos, ellos dicen, ¿no es cierto?, como sugieren que una de las cosas que uno tendría que hacer es aprender un nuevo idioma. Un idioma más fácil, un idioma más difícil, pero eso ayudaría a retardar esta demencia, esta memoria también, ¿no es cierto?, que uno va perdiendo en el Alzheimer. Entonces también eh, tenemos que, tenemos que tener claro que la cantidad de cosas que está pasando dentro de nuestro cerebro y dentro de lo social, dentro de lo personal, cuando uno emigra y sobre todo cuando uno aprende este nuevo idioma. Bueno, según yo puse esto porque dice la capacidad de adquirir una segunda lengua podría considerarse uno de los logros más fascinantes de la mente humana. Se los digo por experiencia. La verdad es que es, es una apertura de mundo cuando uno migra, eh, ya sea a un idioma, a un país como el que yo emigré, que es Brasil, a un país como también como Perú, a un país como Croacia, a uno realmente se le abre el mundo. Se le abre el mundo, se pone, digamos, aumenta la capacidad, la tolerancia, aumenta toda esa capacidad mental. Así que realmente en lo personal yo encuentro que, por eso que a mí este tema me encanta, porque es para la mente es un logro muy importante. Ahora entonces les voy a dar algunos tips de cómo, desde mi punto de vista, yo como psicopedagoga y además instructora de idioma, pues yo tengo estas dos cosas, ¿no es cierto? Estas dos áreas. La psicopedagogía, donde he trabajado con muchos niños y adolescentes que tienen alguna dificultad de aprendizaje, y como instructora de idioma, donde yo he tenido que ponerme también en el papel, o sea, he sido aprendiz y he sido instructora al mismo tiempo, ¿ya? Y he sido psicopedagoga. Entonces, manejo mucho esto. ¿Cómo la psicopedagogía puede ayudar en este proceso? Primero, una de las primeras cosas es lo que dice arriba, potenciar canales de entrada de aprendizaje. Yo les había tocado anteriormente de qué se trataba esto. Nosotros tenemos tres canales de aprendizaje, el visual, el auditivo y el kinestésico. Y uno más o menos puede ir viendo cuál es el canal que uno tiene más potenciado, más desarrollado, de acuerdo a cómo a mí me facilita más aprender, qué es lo que me gusta más hacer. Y uno va viendo, nosotros todos tenemos los tres canales de aprendizaje. Hay personas que tienen uno más desarrollado, otras que tienen dos y otras que tienen más o menos el mismo porcentaje, ¿ya? Del desarrollo de esta preferencia. Ahora, la idea es cómo ir potenciando estos tres canales, el visual, el auditivo y el kinestésico, a través también de distintos ejercicios y métodos que yo les voy a ir dando. Memoria, atención y concentración es un músculo que se puede desarrollar. El idioma ayuda, pero también hay otros ejercicios, ¿no es cierto?, para potenciar la memoria, que es o sea, aprendiéndose canciones, aprendiéndose poemas,
aprendiendo palabras, eh, hay distintas, y la atención en la concentración también es algo también que se puede ir desarrollando. Yo le comentaba a Vania que estos típicos ejercicios, por ejemplo, de busquemos las diferencias, busquemos 10, busquemos 12, busquemos 15 diferencias en dos cuadros que son muy semejantes, o no sé si todos conocen, hay un libro que se llama Buscando a Wally. Y Buscando a Wally es muy entretenido porque es un libro donde aparece, es una lámina donde aparecen muchas personas, muchas personas, y uno tiene que buscar a Wally. Entonces, focaliza, que justamente una de las cosas que nosotros tenemos que potenciar en este proceso, sobre todo, digamos, viendo la parte del aprendizaje de este idioma, es focalizarnos en este idioma, focalizarnos en el aprendizaje de este idioma. La organización tiene que ver en cómo yo me organizo, cómo organizo mi día, cómo organizo mi semana. Voy a estudiar todos los días, voy a estudiar media hora, cómo lo voy a estudiar, dónde lo voy a estudiar, con quién lo voy a estudiar. Hay un libro muy interesante que conozco que se llama Cómo organizar tu cuaderno para aprender un idioma de manera eficiente. Y ahí es cómo organizar un cuadernito, cómo ir dividiéndolo. Es una forma de organización. Pero uno también tiene que organizar sus tiempos, porque la mayoría de nosotras, ¿no es cierto?, que somos más adultas, trabajamos. Entonces, ¿cómo organizamos las horas de trabajo con las horas de estudio, con las horas de diversión, con las horas de expansión, con las horas de descanso? Y bien, no tiene que ser algo estructurado ni rígido, tiene que ser algo que permita una cierta flexibilidad, pero al mismo tiempo tiene que ser organizado. Por otro lado están los métodos de aprendizaje. Hay los típicos métodos para aprender, que son el subrayar, ¿no es cierto?, que muchas veces a nosotros nos enseñaron en el colegio, el subrayado, el destacar con un color, hacer resúmenes, estudiar en voz alta. Yo le digo a mis alumnos, estudien en voz alta, pero cuando estudien en voz alta, grábense. Sobre todo cuando uno está aprendiendo un idioma, ¿no es cierto? Grábense y escúchense, porque en la medida que uno tiene esta retroalimentación de grabar y escuchar, uno va viendo, a ver, lo estoy diciendo bien, lo estoy pronunciando bien, qué es lo que me está faltando, qué me está faltando. A lo mejor tengo que pronunciar mejor de esta manera o de esta otra. Están las fichas de estudio, están unas tarjetas que yo llamo las tarjetas de dos caras, donde uno hace aquí preguntas y aquí la respuesta. Entonces uno hace preguntas y piensa a ver cuál es la respuesta y después lo puede ver. Ah, bien, la respuesta es que estoy correcta. Si no, a ver, ya, voy a tener que estudiar un poquitito más, a lo mejor con distintas técnicas. ¿Ya? O uno puede hacerse inclusive, yo les recomiendo a mis alumnos que se hagan como unas especies de pruebas. Háganse ustedes mismos unas pruebas, háganse unos test y se hacen test y ustedes mismos los van respondiendo. Entonces uno se hace la pregunta y después encuentra la respuesta. Sobre todo en cosas, por ejemplo, cuando uno tiene que memorizar o cuando uno tiene que comprender también. Hay otros que son, bueno, los típicos mapas mentales, que son un poco como estos, ¿no es cierto? Este mismo esquema es un mapa mental, es un esquema mental. Esto donde está al medio, al centro está el tema importante y uno va poniendo como idea fuerza. Y otro método que a mí me ha ayudado mucho y me ha resultado muy bien con mis alumnos, muy bueno, es hacer un cambio de roles. Yo a mis alumnos les digo ya, ahora tú vas a ser el profesor y yo voy a ser la alumna. No entiendo nada de lo que tú, o sea, yo no sé nada, yo soy alumna y soy una ignorante en este tema. Entonces, trata tú de explicarme cómo, o sea, ponte en el rol de profesor y yo me pongo en el rol de alumno y de alguna manera voy canalizando un poco, ¿no es cierto? A través de preguntas, bueno, ¿y qué es lo que era esto que no lo entendí muy bien? Eso, por ejemplo, en el aprendizaje cuando nosotros ya más adultas, lo podemos hacer con un compañero, que un compañero sea el profesor y otro compañero sea el alumno. Y que el alumno ahí, dale, que le pregunte y que obligue a la persona a, a responder, a organizarse, a hacer ese esfuerzo, ¿no es cierto?, de hablarlo,
pronunciarlo, explicarlo, ya sea con ejemplos. Hay ahí uno va, una cosa que puede ser muy interactiva y muy entretenida. Y después están los tips. Yo les voy a dar algunos tips también que pueden ayudar en este proceso. Por ejemplo, el primer tip es perder el miedo. Perder el miedo tanto a hablar como a equivocarse. Ojo, muchas veces el error está muy castigado. Lo que Vania decía, muchas veces los padres, los profesores sancionan los errores, pero nadie nos felicita por los logros. Un poco esta cosa de que con tu deber cumples. Yo muchos papás, niños que se han sacado generalmente notas más o menos, de repente sacan una buena nota, y yo les pregunto, bueno, ¿lo felicitaste por eso? No, pero sí lo retó por la mala nota. Entonces, eh, no tener miedo, o sea, justamente un poco lo que van a decir, ¿no es cierto? Estas estructuras que uno tiene desde niño, cuando uno aprendió, que a uno lo retaban por la mala nota, no, o por equivocarse, no, no hay que tener miedo. Ahora ya somos más conscientes de nuestro aprendizaje. Disculpa Otro que te tip, interrumpa, Ana María, sí, pero es lo que comentaba, lo que hablábamos en algún momento, de permitirnos, si nos vamos a permitir ser un poco niños en el aprendizaje. Y ahí tú sí, me comentabas un un ejemplo tan caso, ¿no es bonito, una cierto? experiencia, ¿cierto? Tan bonita a propósito de permitirse ser niño y jugar e idealmente poder pasarlo bien con esto, porque si no, se puede hacer bien cuesta arriba. Bueno, yo les puedo comentar un poquitito la experiencia. Yo cuando enseñaba idiomas, enseñaba sobre todo español y portugués, pero me acuerdo de un caso era un judío, él hablaba hebreo y yo tuve que enseñarle a hablar español. Pero bueno, hablaba muy bien el inglés y él era gerente de una empresa súper importante en Chile. Así como, bueno, una empresa súper Está por ahí. importante. Y me acuerdo que cuando yo llegaba a hacer, porque yo iba a hacer clase a su oficina, yo llegaba y este gerente tenía varias secretarias. Estaba la secretaria personal y había como varias. Y cuando yo llegaba, ay, llegó la profesora y todos ya me hacían pasar. Y, o sea, un súper gerente, un hombre súper así como que las secretarias todas nerviosas. Y yo entraba, nos ofrecían cafecito y todo, y cuando yo me sentaba frente al alumno, este alumno se transformaba en niño. Y me acuerdo que yo de repente lo retaba. Le decía, usted no hizo la tarea, ¿por qué no hizo la tarea? La próxima vez me la tiene que hacer. Por favor, tráigame y como que lo retaba y me decía, perdona, profesora, sí. Es que la verdad es que me costó un poco, me dio un poco como de pereza, ¿no es cierto? Que ellos hablan de aprender este idioma y bajaban la cabeza, sí, y nos permitíamos también esta cosa, bueno, ya, entonces, pero para la próxima ya lo va a hacer, ¿me lo promete? Sí. Y era muy bonito, porque era un tipo, digamos, con una carga, ¿no es cierto?, muy potente, y este permitirse niño. Y este permitirse niño también está justamente en esto de permitirse los errores. Otro tip es buscar recursos. Hay un montón de youtubers que te dan tips también para aprender idioma croata. Veamos películas, escuchemos música. De repente inventemos un cuentito corto y lo grabamos y nos grabamos. Podemos grabarnos inclusive así como una especie como de, no solamente lo auditivo, sino que también lo visual. Inventemos cuentitos, pero realmente busquemos esos recursos para aprender más el idioma, aprenderlo, ¿ya? Otro tip es ojalá rodearse de personas que hablen idioma croata. Generalmente los latinos sobre todo cuando estamos en el curso, tendemos a juntarnos siempre nosotros, ¿no es cierto?, entre nosotras, hablando español. Entonces, la invitación es también a tratar de hacerse amigos croatas,
que nos obliguen también, que nos hagan, que nos eh, inviten a equivocarnos, ellos mismos nos corrigen. Entonces también rodearse de personas. Usar el vocabulario en oraciones. Una de las cosas que yo les enseño a mis alumnos cuando estoy enseñando un idioma es, les digo, usen el vocabulario. Por ejemplo, tienen la palabra, ¿ya? La típica que yo les doy es como la palabra puerta. Puerta. Escribo en un papelito puerta, lo pego en la puerta. Pero hago oraciones con la palabra puerta. Por ejemplo, yo abro la puerta, yo cierro la puerta es blanca, mi puerta es bonita, me gusta la puerta, eh, mi puerta es grande, mi puerta es estrecha y mi puerta está al lado de la ventana o mi puerta está lejos de la ventana. Y eh, otra cosa, por ejemplo, yo leo, abro la puerta, lo pronuncio, abro la puerta y abro la puerta. Ahí estoy trabajando los tres canales, el visual, el auditivo y el kinestésico. Por ejemplo, también refrigerador. También mi refrigerador es grande, mi refrigerador es pequeño, mi refrigerador es bonito, es viejo. Guardo frutas en el refrigerador. Todo esto en croata, ¿ah? Escrito en croata. En mi refrigerador hay frutas. En mi refrigerador hay verduras. Todo esto. Ya, en mi refrigerador tengo 5 manzanas. Abro mi refrigerador. En mi refrigerador tengo 5 manzanas. Saco mis 5 manzanas. Mis manzanas son rojas, mis manzanas son ricas. ¿Se fijan? Entonces uno va y todo eso puede ir con tips, como les digo, lo visual, lo auditivo y lo kinestésico. ¿Ok? Porque al final, ¿cuál es la idea? ¿Y cuál es la idea de rodearse de rodearse de personas croatas, de hacer este role play, ¿no es cierto?, que les decía de ser yo profesor y el otro alumno, es llegar a pensar en el idioma. Uno tiene que apagar el modo castellano o el modo español y uno tiene que prender el modo croata, aunque al principio cueste un poco. Mi experiencia, yo les digo, cuando yo hablo portugués, cuando yo enseño portugués, yo me olvido del español, pero el español para mí no existe. Y yo pienso en ese otro idioma. Cuando estructuro mi pensamiento en ese idioma. Entonces, cuando uno, justamente todos estos tips también, toda esta organización, estas potenciaciones que yo les estoy dando, estos tips, tienen que llegar a tratar eso. Cuando uno logra pensar en ese idioma, uno puede darse así como, bien, lo estoy logrando o lo he logrado. Así que harto trabajo, hartos ejercicios. Súper, Ana María, muchas gracias. Bueno, y para ir cerrando, si, si ya después de todos estos recursos, estos tips que nos da ahora Ana María, yo que les mencionaba hace un ratito, cómo poder interrumpir ese circuito traumático, cómo saber entonces cuándo requiero, si requiero o no, un acompañamiento psicológico, es primero no se trata tampoco de psicologizarlo todo, porque lo primero que quiero decir es que cada migración es única y particular, y cuando digo esto lo digo en términos de que tiene que ver con los procesos también de adaptación de cada uno, con los procesos de aprendizaje de cada uno, como no sacamos mucho mirando al compañero, sino más bien cuál ha sido nuestro proceso, ¿sí? Como les decía hace un rato, poner el foco en lo que sí podemos, ¿sí? Ahora, si puse todos mis recursos a disposición y siento que no puedo avanzar, bueno, a lo mejor es un buen momento entonces para decir, necesito pedir ayuda, ¿sí? O estar también como atento a esta sintomatología más ansiosa que tiene que ver con la ansiedad, con el insomnio, con la labilidad emocional, con problemas digestivos. Ahí sí, yo creo que eso es un buen como una buena señal para decir, ups, necesito ayuda. Y si al momento de migrar venía con algo más de atrás, más de base, por ejemplo, no sé,
un duelo, por ejemplo, algo que no resolví antes, previamente, bueno, por todo lo que hemos hablado, eh, esta es una situación, la situación de migración es una situación que potencia, ¿sí? O podría potenciar, ¿cierto?, algunos procesos. Bueno, lo vamos a dejar hasta acá por hoy día. Vamos a dar paso, bueno, anunciarles el próximo, hoy, disculpen, el próximo conversatorio. Vamos a tener otra súper invitada, así como hoy día tuvimos a una súper invitada, nuestra primera súper Gracias. invitada. Muy agradecida, Ana María, por tu No, de aporte. nada, al contrario, feliz. Vamos a estar en el próximo conversatorio con Natalia Piliza. Natalia es líder de la comunidad expat. Ella además es coach y acompañante en duelo migratorio, líder de hace más de 10 años en este tema, así que ella nos va a estar acompañando con el tema de derribando algunos mitos para transitar nuestro duelo reto migratorio.